Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Una presunta estafa por más de 500 millones de dólares se habría registrado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, producto de operaciones de compra de bonos estatales. Al momento, las autoridades buscan determinar responsabilidades. Fue en rueda de prensa que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció una supuesta estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Una sofisticada y compleja operación. El ISPOL lo que hace es comprar bonos del Estado ecuatoriano, pero no se los compra el Estado ecuatoriano, no se los compra el Ministerio de Finanzas. Se los compra con un pacto de recompra y a valor nominal a una empresa privada. ¿Pero en qué monto se configuraría la presunta estafa? Son dos operaciones que suman 532 millones de dólares. Ambas operaciones aparentemente fueron hechas por el representante legal de las empresas, Jorge Cherres Miño, presunta estafa que se habría realizado en la administración del ISPOL durante el gobierno anterior, pero que cuyas garantías jamás llegaron a la institución, sino a la empresa Decevale, quien se convirtió en la custodia de las transacciones, pero que nunca respondió al ISPOL. Entonces le exigimos al Decevale conocer cuáles son los títulos, cuáles son las obligaciones, cuál es la naturaleza de lo que está custodiando como inversiones del ISPOL. Recibimos del Decevale evasivas, cambios de opinión y después directamente el Decevale deja de responder. Decevale, según se indicó por parte de la ministra de Gobierno, ya fue intervenida por la Superintendencia de Compañías y se pretende dar con los respaldos de las transacciones, pero hasta ahora no se han dado con dichos documentos. Mientras tanto, las autoridades continúan en sus investigaciones y se busca dar con los responsables. Hay un primer nivel de funcionarios civiles y policiales del ISPOL que tienen que asumir la responsabilidad respecto de las transacciones que autorizaron y qué fue exactamente lo que hicieron. Hay un segundo nivel en el mercado de valores, en las casas de valores, de quienes vendieron estos documentos, de quienes ofrecieron ser la contraparte de estas inversiones. Pero hay un tercer nivel de responsabilidades que tiene que ver con las autoridades de control. En este caso me refiero a superintendentes de compañías y a superintendentes de bancos y también a las autoridades en su momento del Ministerio del Interior y de la propia Policía Nacional. Pese a ello, la institución asegura que el pago de las obligaciones de la seguridad social a los uniformados están garantizadas. Todas las prestaciones, absolutamente todas las prestaciones de los afiliados, tanto en servicio activo como en servicio pasivo, se encuentran garantizados. Informó Marilyn Jaramillo. El ministro de Economía, Richard Martínez, deberá enfrentar un proceso de juicio político luego de que se calificaran 5 peticiones de censura en su contra. El secretario de Estado es señalado por supuesto incumplimiento de funciones antes y durante la pandemia. Por unanimidad, los 7 miembros del Consejo de la Administración Legislativa dieron paso a los 5 pedidos de juicio político contra Richard Martínez, que llevaban estancados en el CAL. Es decir, esta ha sido una lucha permanente para que la Asamblea cumpla con su papel, sobre todo con su rol de fiscalización. Las peticiones vienen desde diferentes frentes políticos. 2 de los correístas, Jofre Poma y Juan Cristóbal Lloret. El primero acusó a Martínez en julio de 2019 por la supuesta falta de asignación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, las casas de la cultura y el incumplimiento de pago a los jubilados, mientras que Lloret lo señala por la ejecución de las medidas establecidas en la Ley de Reactivación Económica y un presunto mal manejo de la deuda y de los recursos para la crisis sanitaria. Y hay una serie de oficios y comunicaciones que se cursan entre el ministro, la exministra de Salud, la doctora Catalina Andramuño, y el Ministerio de Finanzas, en el cual se pone en evidencia que no se garantizaron los recursos necesarios en medio de un estado de excepción. Por su lado, el independiente Raúl Tello señala a Martínez por la falta de cumplimiento de los pagos a los maestros jubilados y el recorte del presupuesto a la educación. Tras más de un año de haber sido llamado a juicio por el delito de peculado, este martes se instaló la audiencia de juzgamiento contra el exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, y 5 personas más acusadas de perjudicar al Estado ecuatoriano en más de 2 millones de dólares. Al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, al parecer la justicia no le quiere dejar descansar.
a pocos días de haber sido sentenciado a 8 años de cárcel por el delito de cohecho. En el caso Sobornos, hoy se lo pretende enjuiciar por peculado, que se había cometido cuando se desempeñó como titular de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua. José Guerrero, abogado de Jorge M., relata que su cliente, también abogado, llevó adelante un proceso legal para cobrar una supuesta deuda que el Estado ecuatoriano habría mantenido con una constructora privada. Le debían algo así como unos 6, 7 millones de dólares que tenían que pagarle a las personas que construyeron, y lo que le correspondía por su honorario era más o menos como $1 millón más o menos lo que tenían que pagarle a él. Que ese dinero sale del Estado, va a los constructores se benefician de ese dinero y después reclama sus honorarios a sus clientes que no le habían pagado. La tesis de la Fiscalía hace referencia a que el peculado aparentemente se registró en el 2012. Marco R., exsecretario jurídico de la Secretaría del Agua, Senagua, se presume gestionó ante el Ministerio de Finanzas la entrega de $8 millones para resolver un litigio legal con una empresa francesa. De ese monto, $2.5 millones, con autorización de Walter Solís. Supuestamente, se destinaron al pago de honorarios de abogados, siendo este el perjuicio para el gobierno nacional. Marcos Rodas lo que hizo como coordinador jurídico es emitir un criterio jurídico, y los criterios jurídicos no son vinculantes para la máxima autoridad. En la Corte Nacional de Justicia inició la audiencia de juzgamiento contra Solís. Los ex jueces de Manabí, Lorena B. y Cristóbal M., el ex asesor jurídico de Senagua, Marco R., el abogado Jorge M. y el ingeniero Jorge B. Solís, del 22 de enero del 2017 huyó a los Estados Unidos, estando a la espera de una posible nueva sentencia en su contra, informó Héctor Romero. Una vez que el Tribunal de Casación en el caso Sobornos negó los recursos de aclaración y ampliación, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, espera que se emitan las órdenes de detención de los sentenciados, entre los que está el expresidente Correa. Ya les corresponde a los jueces realizar la ejecución de la sentencia. Están ahí, hay muchos prófugos y muchos también en el país. Es cuestión de la policía también de activar los instrumentos internacionales para lograr la localización de aquellas personas. En otro tema, el presidente Lenín Moreno anunció créditos, asistencia técnica y de salud para las poblaciones afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. Los pronunciamientos se realizaron durante su recorrido por la provincia de Chimborazo. Este martes el presidente Lenín Moreno junto a otros representantes del Ejecutivo anunciaron varias alternativas para atender de forma integral a los pobladores de las zonas que se han visto empañadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. La asistencia técnica, la atención en salud y a grupos vulnerables son parte del trabajo a realizar. El Ministerio de Inclusión Económica y Manuelas se encuentran acá haciendo atención especializada de grupos vulnerables. Muy importante, en los 7 cantones se ha asegurado el agua. Se encuentran cubiertos los filtros de agua y se encuentran realizadas las pruebas técnicas que precisamente han dado como resultados que el agua hoy es segura. Para apoyar a las zonas productivas afectadas también se adoptará, entre otras medidas, el apoyo financiero. En primer lugar, la posibilidad de diferir los pagos que tienen con los bancos del Estado 6 meses y que reanuden su pago en el mes de marzo. En segundo lugar, créditos adicionales de hasta $5.000 para los hombres y hasta de $3.000 para las mujeres, ni siquiera con la firma, únicamente con la promesa. Se anunció también la implementación de la Reserva Estratégica de Leche, iniciativa que se asegura garantizará la sostenibilidad del sector lácteo y fortalecerá el mercado nacional e internacional de este producto y sus derivados. En el caso de la cadena láctea, la idea es que esta Reserva Estratégica de Leche permita poder absorber esos excedentes, fomentando también exportación, pudiendo abastecer los programas de alimentación escolar. Parte de la atención a estas zonas contará en instalar en las plazas de los cantones más afectados brigadas integrales con equipos de los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Agricultura y Ganadería y Ban Ecuador, así como la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, para atender las necesidades que presente la ciudadanía, informó Javier Rosero. En la provincia de Los Ríos se emprendieron varias acciones debido a los estragos provocados por la caída de ceniza del volcán Sangay. Cultivos como cacao y banano han resultado afectados, mientras en la zona rural donde cayó la mayor cantidad de ceniza se abasteció de agua a los pobladores.
Así desde lo alto se evidenciaba con más claridad la cantidad de ceniza que cayó sobre la parroquia Febres Cordero en Babahoyo, sector identificado como el más afectado a nivel de la provincia de Los Ríos por este fenómeno natural. Tenemos información por parte de gestión de riesgo, tenemos entre 3 a 4 centímetros de la densidad caída aquí en el casco de Febres Cordero, que también fue afectado Pueblo Nuevo y diferentes cantones cercanos como Vinces, Pueblo Viejo, San Juan, Baba y Montalvo. Entre las acciones emprendidas este día se entregaron mascarillas a los pobladores para evitar que su salud se complique con problemas respiratorios. Se activaron reservorios de agua limpia ante una posible contaminación de los tanques donde almacenan el líquido vital. Sí, mucha preocupación por las plantas, los animales, en general, porque esto afecta mucho a los cultivos, a las personas, a la salud. En diferentes sectores de la provincia se realizó la limpieza de la calzada. En Babahoyo, el cuerpo de bomberos se encargó de humedecer las calles para evitar que la ceniza se levante. En el tema agrícola, las bananeras detuvieron en algunas zonas más afectadas su actividad en este día, pues este producto junto al cacao son los más afectados. Estamos ahorita articulando ayuda desde la provincia de Los Ríos para enviar todo lo que es banano de rechazo para la zona de Chimborazo y también de Bolívar, donde el ganado pues, ha sido mayormente afectado. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Más de 57.000 aglomeraciones se registran en todo el país. Las más numerosas tienen que ver con movilizaciones y convocatorias políticas. Esto preocupa a las autoridades, pues representan un inminente riesgo de contagio acelerado de coronavirus. En poco más de una semana que el país lleva sin estado de excepción y toque de queda, se registran 57.899 aglomeraciones a escala nacional. La lista la lidera Quito con 13.063, seguido por Guayaquil con 8.672 y Cuenca con 3.693. Según detalla el director del ECU 911, Juan Zapata, las concentraciones más grandes se darían por manifestaciones y convocatorias políticas. Y nos preocupa mucho por cuanto usted sabe que el distanciamiento social es una de las partes fundamentales, según los expertos, para evitar los contagios. Y es que si bien estas concentraciones congregan personas que en su mayoría portan la mascarilla, esto no sería una garantía del 100% de evitar un posible contagio por COVID-19, señala el epidemiólogo Alexis Pérez, pues las medidas son efectivas aplicándolas en su conjunto, por lo cual el riesgo es inminente, resalta. Un solo paciente que esté contagiado puede contagiar a muchas personas. O sea, los conglomerados son eventos súper contagiadores y comprometen mucho el índice de contagio. Lo que preocupa a las autoridades, pues el país camina a un proceso electoral. Según el consejero del CNE, Luis Verde Soto, existen limitaciones para poder normar el tema de aglomeraciones, pues es el ejercicio del derecho a la reunión, por lo cual espera que los candidatos sean conscientes y corresponsables. En conciencia a que en los grandes números lo que interesa es la comunicación por las vías digital o analógica antes que la concentración. Señala que además los gobiernos cantonales deberán negar autorizaciones para dichos eventos y ejercer los respectivos controles. Para evitar que el hecho político se convierta en una fuente de transmisión del virus. En este marco, incluso pensando ya en el día del sufragio, según Zapata, ya se alistan los protocolos que se implementarán en los recintos con mayor número de votantes. Va a ser una videovigilancia con herramienta distanciados preventivo para que la gente tome la distancia adecuada. Sin duda un proceso electoral atípico en el cual los candidatos deberán implementar campañas diferentes que precautelen la salud de los ciudadanos. En Quito informó Adriana Rojas. En Quito la medida de restricción vehicular será revisada. Varios sectores solicitan que sea eliminada para que la ciudad se reactive. Por otro lado, la Secretaría de Movilidad insiste que esta debe mantenerse mientras dure la pandemia. 145 municipios de los 221 del país levantaron la restricción de circulación vehicular. En la capital se analizan varias alternativas. Hay un pedido expreso del sector productivo y de varios concejales de eliminar la medida con el fin de que Quito se reactive económicamente. Se debe retirar puesto que esto hace que la aglomeración en el transporte público, que no ha mejorado en nada, incremente. Creo que es indispensable que se rectifique esa restricción justamente para
el uso del vehículo particular. Por otro lado, la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito sostiene que no es viable la libre circulación vehicular, ya que las restricciones se aplican de acuerdo a las condiciones y bajo parámetros técnicos. Debe mantenerse en vista de que el 70% de las personas se transportan en transporte público. Ese servicio de transporte necesita tener una movilidad mucho más eficiente. Según Guillermo Abad, la medida será revisada tras los pedidos de varios sectores. De ser el caso, podría ser modificada de acuerdo a las sugerencias e incrementar categorías de salvoconductos. Por ejemplo, podríamos revisar algo que nos han pedido, que es la rotación de placas mes a mes. Es algo que podría entrar a la discusión, bajar la cobertura y el del hoy circula no a todo el cantón, sino a ciertas zonas. El plan Hoy Circula, vigente desde el 14 de septiembre, tiene las mismas excepciones para los sectores productivos, sectores estratégicos y de la primera línea. Juan Zapata, director del EQ 911 e integrante del COI Nacional, es enfático en señalar que las restricciones se deben mantener. Los expertos han dicho que el virus se mueve con la movilidad, entonces nos preocupa cualquier medida que a lo mejor nos complique los servicios de atención. Para este miércoles hay expectativa de los resultados de una reunión entre los representantes de la Cámara de Comercio de Quito y la Alcaldía. Informó Priscila Cadena. El partido de fútbol entre Barcelona versus Flamengo por Copa Libertadores sí se jugó. Esto pese a que en primera instancia el COE cantonal anunció que el Estadio Monumental sería inhabilitado por el contagio de COVID-19 de 7 jugadores brasileños. El Monumental recibiendo a Flamengo. Una vez que finalice el partido, Barcelona entrará en aislamiento obligatorio en la concentración, mientras que Flamengo irá directo al aeropuerto. En un tuit, la alcaldesa de Guayaquil explicó que el Estadio Monumental no está inhabilitado, a pesar de que uno de los representantes del COE primero dijo que sí. Se inhabilita temporalmente el Estadio Monumental Banco del Pichincha, conocido también como Estadio de Barcelona, para encuentros deportivos de cualquier índole, ya sea con público o sin hasta segunda orden. Firma la alcaldesa de Guayaquil, doctora Cintia Viteris, y el director de gestión de riesgo, ingeniero Alan Jacay. El Ministerio de Salud indicó que ellos solo realizan el cerco epidemiológico a quienes tuvieron contacto directo con los jugadores que dieron positivo. Lo que nosotros hacemos como Ministerio de Salud, nosotros no suspendemos partidos y no vamos a suspender partidos, ¿no? Simplemente eso es una decisión que se realizó a través del COE cantonal. El dilema surgió cuando se conoció que los jugadores llevan 7 días en el país. Ya, ellos tienen vuelo charter, ¿verdad? Me mencionaron que tienen 2 aviones, uno para en este caso los pacientes COVID positivos, igual van a tener que tener su medida, y otros los que no están contaminados. Ahí ya la regulación la ejerce el Ministerio de Salud como tal. De esta manera, la alcaldía de la urbe publicó el anuncio del COE cantonal, donde informan que el estadio Banco Pichincha recibirá a los jugadores de ambos equipos para el encuentro que arrancó a las 17:15 de este martes. Continente, hay fútbol en Guayaquil. Entre todas las versiones que se escucharon y leyeron sobre el tema, el Club Barcelona emitió un comunicado donde indica que se está respetando y cumpliendo el protocolo de Conmebol y que el estadio nunca fue inhabilitado, informó Adriana Méndez. Rusia registrará la segunda vacuna contra el COVID-19 para el 15 de octubre, mientras que Estados Unidos sugiere que la primera vacuna en aprobarse sea la de Pfizer, que actualmente está en la fase 3. Rusia no se detiene, avanza por encontrar una cura que acabe con la pandemia. Hoy, este país anunció que espera registrar una potencial segunda vacuna contra el COVID-19 de aquí al 15 de octubre. Eviva Corona, inyección que está siendo desarrollada por el Instituto Vector de Siberia, que logró completar las primeras pruebas en humanos la semana pasada. Según expertos, después del registro de la vacuna en octubre, están previstas unas pruebas clínicas con la participación de 5.000 voluntarios de distintos grupos de edad, incluidos pacientes mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. Cabe recordar que esta potencia mundial registró su primera vacuna candidata contra el COVID-19 en agosto, llamada Sputnik 5, donde los ensayos clínicos involucran a 40.000 personas. Pero la expectativa es tan grande que incluso el mandatario ruso ofreció esta vacuna gratis a todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
El coronavirus ha afectado al personal de las Naciones Unidas, su sede y estructuras regionales como todos los demás. Rusia está dispuesta a proporcionar nuestra vacuna de forma gratuita para la vacunación voluntaria del personal de la ONU y sus oficinas. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que la primera vacuna de COVID-19 en aprobarse sea la Pfizer, que actualmente está en fase 3. Se trata de una de las alternativas más avanzadas, junto a la de AstraZeneca, Janssen y Moderna. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que un total de 156 países se han sumado a la iniciativa global de COVAX, destinada a asegurar una distribución equitativa de las dosis futuras de una vacuna contra la pandemia. La lista incluye a 64 naciones ricas y con capacidad de autofinanciamiento, menos Estados Unidos y China. La meta de COVAX es entregar 2 millones de dosis de una vacuna efectiva y segura para fines de 2021 en todo el mundo, informó Ismenia Solórzano. El sistema de salud público y privado tendría saturación de pacientes oncológicos. La principal causa, según Jorge Wattet, presidente del Consejo Directivo del IES, se debería al represamiento de las atenciones durante la pandemia. Los factores adherentes a los meses más fuertes de la pandemia hoy estarían complicando la atención de pacientes oncológicos. No existe capacidad ni en Solta, no existe capacidad en el Teodoro Maldonado. Nosotros tenemos un promedio de 180 pacientes que por más que los queramos derivar, tampoco tienen capacidad en Solta porque ellos tienen el mismo problema de acumulación de pacientes no atendidos por la pandemia. En el caso particular del IES, los equipos e instrumentos no tienen la suficiente capacidad para los cientos de afiliados que buscan atención. Equipos relacionados como por ejemplo los de radiología no puedan sostener la demanda actual que existe en la ciudad de Guayaquil. Según el presidente del Consejo Directivo del IES, esta saturación no obedece a una falta de medicinas, sino a una saturación del sistema. Pueden contrastar también con las instituciones privadas que dan servicios oncológicos, donde la falta de haber atendido durante 4 meses por el COVID hizo que se genere una acumulación importante. Se señala que no se debe confundir esto con una falta de medicamentos. En este sentido, señaló que se busca realizar una compra transparente de insumos que actualmente no se posee. Porque que falten los afecta, pero que se compren a sobreprecios también los afecta. Y eso hay que controlarlo por las dos vías. Dentro de esta rueda de prensa, además informó que en este momento existe una problemática respecto de bienes que mantiene el IES, mismos que se intenta vender para que la institución tenga mayor sostenibilidad. Hay más de 120 millones de dólares en activos en el IES que tienen que salir a la venta. En el mismo caso, el IES estaría esperando la emisión de una resolución para que como institución puedan hacer lo mismo con varios activos que mantienen, informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa. Más adelante, en la ciudad de Guayaquil, joven de 22 años de edad fue encontrada sin vida, semidesnuda y con signos de violencia. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es del Comercio TV. Como lo anunciamos, una joven de 22 años de edad fue encontrada sin vida en terrenos ubicados dentro del mercado de mayoristas en Montebello, al noroeste del puerto principal. La víctima se encontraba semidesnuda y presentaba signos de violencia. La conocían como la China. Con apenas 22 años de edad, atrapada por la adicción a las drogas, habría abandonado su hogar hace pocas semanas. En la calle encontró amistades, le ofrecieron unos cuantos cartones bajo unos árboles para vivir. Así todo parecía normal para ellos hasta que la mañana de este martes la encontraron sin vida dentro del mercado de mayoristas en Guayaquil. Se presume que la habían llevado para violarla. Su cuerpo permanecía abandonado en medio de árboles que conforman un espacio vacío dentro de este centro de abastos. Sus conocidos aseguran que la vieron por última ocasión alrededor de las 2 de la mañana caminando por la zona, pero nunca la habrían observado en discusiones con alguien más. Estaba semidesnudo, la parte superior con su brasier y su ropa y su blusa, la parte inferior sin nada. Se encontró un objeto contundente, una piedra encima de su rostro del costado derecho. El vehículo de medicina legal debió ingresar hasta ese sector para retirar el cuerpo de la víctima. Aquella jovencita que una tarde salió de casa dispuesta a conocer el mundo por cuenta propia y muy temprano comprendió lo complicado de la vida, pero sin opción.
a corregir. Ya estaba toda desnuda, tapada con los montes de allá arriba. Posiblemente quisieron esconder el cuerpo o alguna situación. Informó José Morales. A través de su cuenta de Twitter, la Policía Nacional informó que la ex Miss Ecuador Jimena Zamora, reportada como desaparecida desde el 3 de septiembre, fue localizada en Atacames, provincia de Esmeraldas. Según el parte policial, la mujer de 35 años de edad señaló que se encuentra de viaje junto a su pareja y que su celular lo vendió porque no desea tener contacto con su familia. Un delincuente lanzó a una mujer al piso tras robarle el teléfono al sur de Guayaquil. Mientras tanto, la cámara de seguridad de una vivienda captó a un sujeto cuando trepó por una ventana para robar. Sucedió en la Ciudadela Floresta, al sur de la urbe porteña. Dos personas en motocicleta se acercan a una mujer que revisa mensajes en su teléfono celular. De repente es sorprendida por dos malhechores. Uno de ellos se baja del vehículo liviano y le arrancha el móvil, arrastrándola hasta el piso. Después de quitarle el celular, se van. Otro video en el mismo sector revela el accionar de este individuo, que sube por la ventana de este inmueble hasta llegar al balcón para finalmente llevarse la ropa y salir corriendo. El primer hecho ocurrió al atardecer y el siguiente en horas de la madrugada de este domingo, informó Adriana Méndez. La Policía Nacional frustró un secuestro extorsivo en el noroeste de Guayaquil. Los uniformados protagonizaron una intensa persecución. El inusual procedimiento se registró a un costado de la vía perimetral, diagonal al viaducto de la Prosperina. Los agentes buscaban a tres individuos que minutos antes habían secuestrado a un taxista informal. La persecución inició en el primer retorno de la vía a la costa y en el sitio los malhechores bajaron del carro y se internaron en los matorrales. Inmediatamente hicimos un operativo en el interior del mismo, pero por la extensión del territorio y por la oscuridad no pudimos localizar a otros ciudadanos. Lo importante aquí es que se evitó la consumación del delito. Al ciudadano dueño del vehículo se evitó que se le roben el vehículo inmediatamente. Como les digo, lo importante es que la ciudadanía vea esa acción, es actuar policial inmediatamente. Cuando la policía se percató del delito, la víctima estaba siendo maniatada para luego ser ingresada a la cajuela. Comenta que los antisociales, haciéndose pasar como personas de bien, solicitaron una carrera desde la Florida hasta el mercado Montebello. En el camino lo apercollaron y le pusieron una pistola en la cabeza. Y me decían, no hagas nada porque aquí mismo te metemos un tiro y te dejamos botado por ahí, te botamos por ahí, me decían. Al escuchar las sirenas, volvió a tener esperanza. Se les puso la persecución y ahí los manes se dieron cuenta que lo seguían y dicen, no, sigue la policía, decían los manes. Siéntale la pata para ver si lo dejamos botado. Pero ya se vieron asustados porque la patrullera lo seguía. Entonces los manes se vieron asustados. Donde vinieron por aquí, pararon por aquí a raya, sentí que frenaron a raya y a lo que ya prepararon, se bajaron toditos. Ahí yo fui alzando mi cabeza despacito, asustado. Ya lo vi que se tiraron por esos montarrales. Yo venía en ese momento era rezándole a Diosito lindo, que me salvara, Dios mío lindo, nada más. El conductor escuchó que los antisociales necesitaban el auto para realizar una vuelta y que los tres tenían acento extranjero. Informó Jorge Salazar. Una riña en el barrio Ciudad Futura, en el sur de Quito, dejó una persona fallecida. El asesinato habría ocurrido la noche del pasado domingo. Sin embargo, el cuerpo del occiso fue descubierto al menos 6 horas después de suscitado el hecho. Del asesinato, hoy solo se tiene una mancha de sangre que quedó en la calle. Según refieren personas del barrio Ciudad Futura, el hoyo occiso habría estado bebiendo con supuestos amigos. La primera hipótesis que nosotros mantenemos, se mantiene que la posible motivación de este hecho violento obedece al tema de una riña.
que aproximadamente se habría dado en horas de la madrugada. Al final de cuentas, lo que se pudo constatar al menos 6 horas después de perpetrado el crimen es que el muchacho fue perforado con un arma blanca. A sus 26 años deja 3 hijos en la orfandad. Está durmiendo allá arriba, y allá arriba comienza la pelea y le apuñalan a la altura del pecho. Aunque en esta ocasión en la pelea se registró una persona sin vida, los moradores del lugar aseguran que no es el único hecho de violencia que ocurre en el sector. La esquina donde murió el joven, manifiestan, es un foco de inseguridad. En esa esquina siempre hasta se drogan, fuman, toman todo. Ya estaba tieso el vecino cuando le vimos. Los familiares del joven asesinado esperan que la justicia no deje impune este hecho. Para tal efecto, la Policía Nacional ya se encuentra realizando las investigaciones del caso, informó Javier Rosero. La Cámara de Minería del Ecuador, el sector empresarial y el de industria rechazan el dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a una consulta popular para prohibir la actividad minera en Cuenca. Aseguran que el fallo generaría inseguridad jurídica para el país. Se generan las primeras reacciones por el último dictamen de la Corte Constitucional, que dio paso a la propuesta de consulta popular que busca prohibir las actividades mineras en 5 zonas de recarga hídrica en Cuenca. La Cámara de Minería del Ecuador hizo público su rechazo a la decisión constitucional. Es claro que se magnificó y manipuló el tema. La minería responsable, por supuesto, tiene que ser una actividad regulada, pero no prohibida. El sector minero cuestiona el fallo de la Corte. Considera que existen imprecisiones de un informe referencial que elaboró la empresa de agua potable de la SOAI. Por un lado dice que la entidad no es competente y que por lo tanto ese informe es solamente referencial. Sin embargo, da paso a la consulta popular. Por ello es que nos causa un poco de desilusión. Sin embargo, dejaron en claro que ante un pronunciamiento afirmativo en la consulta popular, las medidas se aplicarán a futuras concesiones. Los concesionarios actualmente, tenedores de concesiones en el Cantón Cuenca, que es el objeto de la consulta popular, no tienen ninguna conculcación o ninguna vulneración a sus derechos. El sector empresarial y la Cámara de Industrias también rechazan la decisión de la Corte. Argumentan que prohibir la actividad minera generaría 2 problemas: desalientan la inversión extranjera y alientan la minería ilegal. Genera inseguridad jurídica en el país. Con este tipo de acciones y actitudes es hipotecando el presente y el futuro del Ecuador. La minería hecha de forma responsable y ambiental trae beneficio al país. El país lo necesita. Mientras que el organismo electoral analizará si se puede incluir la papeleta de consulta popular en Cuenca para los comicios de 2021. Informó Priscila Cadena. Y la ayuda no para. La Fundación Jonathan cumplió. Entregó computadoras a 2 familias de escasos recursos que se encuentran en extrema pobreza y sin empleo, pero que gracias a las donaciones de la empresa privada, los estudiantes de estas familias podrán seguir con su educación. En casa de la familia Tipantuña, la pobreza duele tanto que ni para comer tienen. Aquí viven 9 personas, 7 hijos, todos menores de edad y 2 adultos, que deben afrontar la pobreza extrema. El padre de familia es discapacitado y casi no ve, pero sale a trabajar todos los días para darles de comer a los suyos. Y así también a veces el día no puede conseguir trabajo, por lo que a veces no mira bien y a veces el bloque pega mal. Entonces nos he dado también a salir a vender, a reciclar. Pues deben afrontar además los cuidados de su hijo con discapacidad del 100%. A él las terapias le hace su propia madre, pues es una condición que sufre desde que nació. Dijeron que al nacer él se había pasado el parto y le había entrado el oxígeno al cerebro. Tampoco pueden cocinar, pues en su pobreza fueron víctimas del AMPA. Donde mi hija nos presta el tanque de gas de la cocina para cocinar. Para llegar a la casa de la familia Tipantuña, aquí en la Argelia Alta, en el sur de Quito, hay que atravesar varias vías, cuyo estado es deplorable. Sin embargo, eso no fue un impedimento. A esta casa de tan solo 2 cuartos, llegó la Fundación Jonathan a entregar su ayuda. Tiene un niño con discapacidad, el cual tenía necesidad de una silla de ruedas, y también hemos llegado con ello. Alimentos, kit de estudios. Pero no fue lo único que se les entregó. También recibieron equipos tecnológicos para estudiar. Una computadora, una impresora. En otro punto
muy cerca de allí estaba la familia Naranjo, también esperándonos totalmente emocionados, pues sus hijos, al igual que el caso anterior, habían perdido clases ya 3 semanas. Hice un llamado que por favor me ayudaran con una computadora. Mis hijos estaban atrasados ya con esta semana, son 3. Me han mandado los audios por el teléfono que mi Wally no tenía cómo. Ropa, alimentos, kits educativos para las tareas. También se les entregó. Solo la madre por el momento se encuentra trabajando ya que su esposo está postrado en una cama. Muchas gracias por este regalito para mis hijos, que hoy puedan estudiar y ser algo profesionales en esta vida. Recuerde que son muchas familias las que están atravesando necesidades. Anímese, coloque también su granito de arena y haga llegar sus ayudas al 099-971-3078. Informó Marilyn Jaramillo. La Agencia Metropolitana de Tránsito inició la campaña de socialización del buen uso de los salvoconductos. Funcionarios municipales explicarán a los conductores cómo utilizarlos, pues desde el 1 de noviembre la entrega de estos permisos excepcionales serán únicamente competencia del municipio. Serán 20 días en los cuales la Agencia Metropolitana de Tránsito responderá a las dudas acerca de los salvoconductos a través de operativos que se efectuarán a lo largo del Distrito Metropolitano. En cada control, los conductores podrán conocer cuál será el proceso para tramitar los nuevos permisos. Manejamos lo que es inventario para la venta de las tiendas deportivas. Me hizo que mejor le modifiquen, que le diga que me modifiquen, le expliquen mejor la función que desempeño, para poder circular tranquilamente. Los requisitos para los salvoconductos, según la Agencia Metropolitana de Tránsito, serán similares a los solicitados por el COE Nacional. ¿Usted para movilizarse utiliza salvoconducto? No, ando uniformado. Doy servicio de guardia, mi carnet y la matrícula, licencia, nada más. El compromiso municipal es evitar que las cifras de sancionados se incrementen cuando el Cabildo deba controlar el adecuado uso de los salvoconductos desde el 1 de noviembre. El salvoconducto le indica cuántas personas usted va a llevar en su vehículo, pero siempre nos encontramos con la novedad que tenemos más ocupantes de lo que indica el salvoconducto. En los operativos de control se vigilará también el cumplimiento del respeto de las leyes de tránsito. Quien infrinja la norma será sancionado. ¿Por qué sus acompañantes no se encuentran con el cinturón de seguridad? En este momento voy a proceder a entregarle los documentos al señor y la citación correspondiente. Los nuevos salvoconductos se podrán solicitar a través de la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, el municipio de Quito y la Secretaría de Movilidad a partir del 24 de octubre. Antes de la fecha, solo se aceptarán requerimientos para traslados al aeropuerto o citas médicas, pues los permisos entregados por el COE Nacional estarán vigentes hasta el 31 de octubre, informó Sofía Vintimilla.